siempre se puede hacer algo distinto. Un magazine diferente, en vivo, por Radio LK. Seguimos en vivo acá en www.radiolk.com.ar. Nos vamos a ir en este momento de viaje. Iniciamos nuestra columna internacional. Antes de presentar la entrevista que ya está conectada, déjenme hacer un breve pantallazo de qué estamos hablando. Vamos a hablar del conflicto en Siria, de este conflicto que ha tomado mucha relevancia en las últimas semanas a raíz de la incursión de Estados Unidos para tratar de frenar el avance del Estado Islámico. Y vamos a hablar de una ciudad que se llama Kobane, que está en la frontera con Turquía, que estaba bajo control kurdo, que en las últimas semanas particularmente, si bien ya hace un año y medio que viene bajo constantes ataques del Estado Islámico, desde aproximadamente el 20 de septiembre ese ataque se ha intensificado y se calcula que unos 180.000 kurdos han intentado cruzar la frontera con Turquía, y Turquía no lo ha permitido o lo ha dificultado de manera sistemática, lo cual ha generado muchos problemas en la frontera y muchos problemas internos dentro de Turquía. Pero para tener un panorama un poco más claro, vamos a hablar con Alan Asad Kanjo. Él estuvo en Kobane hace unas semanas, es kurdo, y vamos a poder interiorizarnos un poco más acerca de este problema. Alan, Juan Asenjo y Natalia Zurbaga te saludan desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Por acá estamos muy bien preocupados por esta situación que allí está ocurriendo. Antes de meternos propiamente en el conflicto, quería ver si vos nos podías explicar de qué estamos hablando cuando hablamos del pueblo kurdo y cuando hablamos de Kurdistán, porque aquí en Argentina realmente no se conoce de qué estamos hablando. Sí, pues es una historia un poco larga, pero que intentaré resumir rápidamente. El pueblo kurdo es un pueblo de origen indoeuropeo, cuyo alfabeto, cuya forma de escriben en caracteres latinos, de religión mayoritariamente musulmana, aunque tiene una concepción muy moderada del Islam, y entre los cuales se puede encontrar un gran porcentaje de laicos. Sí. Y es un pueblo que, según muchos historiadores, pues se proviene de los Medas, del Imperio Meda, que ha poblado desde hace más de 3.000 años todo lo que es la región de Mesopotamia. Claro. Lo que pasa, y básicamente han tenido una historia bastante triste porque han tenido siempre en contra los factores geopolíticos, ¿no? Sí. Y han sido ocupados especialmente por 4 países, ¿no? Que son Turquía, Irak, Siria y Irán. Claro. El pueblo kurdo ha tomado mucha trascendencia cuando Saddam Hussein los bombardeó químicamente, digamos. Ahí fue cuando, al menos aquí en Argentina, han trascendido a nivel medio. Sí, correcto. De hecho, ese fue el primer gran éxodo masivo de los kurdos en la historia moderna. Estamos hablando del año 88. Sí. Del año 88, cuando Saddam Hussein gaseó la provincia kurda de Halabja, y al menos 1,5 millones de kurdos huyeron del Kurdistán de Irak, de la región kurda de Irak, hacia Turquía y hacia Irán. Claro. Y el momento, digamos, más duro, más grave a nivel de éxodo masivo, el segundo momento, el más similar a aquella época, pues se ha producido en el último mes. Claro. Con los refugiados del Kobani, ya que, según muchas fuentes, al menos entre 250.000 y 300.000 personas han cruzado ya la frontera en el último mes. Mira vos, esto que me decías, porque yo el dato que... Para buscar refugio en Turquía. Sí, correcto. Claro, mira vos, porque yo el dato que tenía es que se hablaba de unas 200.000 personas que habían cruzado, no sabía que eran tantas. Sí, lo que pasa que, como según diversas fuentes
la población de toda la provincia del Kobani, porque digamos que tiene la parte de ciudad del Kobani, Sí. pero luego alrededor hay Todo el área 360 rural. aldeas. Claro. Sí, mayoritariamente rural alrededor del Kobani, pero en los últimos 2 años el Kobani había progresado mucho y había cogido también mucha inmigración del resto de ciudades sirias, sobre todo población árabe, ¿no?, que huían de las ciudades asediadas por Bashar al-Assad, el dictador. Ujú. En ese sentido, Kobani pues ha crecido en población. Muchas fuentes hablan de entre 350.000 y 400.000 habitantes en toda la provincia. Por lo tanto, si buena parte de esta población ha huido a Turquía y han quedado mayoritariamente hombres y algunas mujeres que también luchan Sí. en la guerrilla de protección civil, ¿no? Pues ha quedado poca gente en Claro. Kobani, un porcentaje pequeño de civiles que también cuyas vidas también corren peligros. Muy bien, vos ¿no? has estado allí en esa región hace un par de días. Nosotros volvimos de esta región el pasado sábado y Claro. estuvimos 6 días a pie de frontera. Sí. Nosotros viajábamos cada día a la frontera, dormíamos en un hotel en Urfa, muy Sí. cerca de la frontera, y cada día íbamos hacia la frontera para ayudar a los refugiados, básicamente cargando el maletero del coche con pan y agua, porque las ONGs que allí se habían desplazado no daban abasto Claro. con la crisis humanitaria, ¿Y con la cómo- cantidad de refugiados, digamos. Bueno, obviamente te encontraste con muchos refugiados, pero ¿cuál era la situación en la ciudad? Digo, ¿estaba la ciudad, un poco me decías, vacía? ¿Había bombardeos constantemente? ¿Cómo era el día No, a día? nosotros nos movilizamos en la frontera, en el lado turco de la frontera con Perfecto. Siria, y tan solo entramos aproximadamente media hora, estuvimos dentro del Kobani y decidimos no quedarnos dentro de suelo de Kobani, porque la policía secreta turca nos advertía que no nos dejarían volver luego. Perfecto, ahora Nosotros entiendo. teníamos pasaporte español y la policía turca solo estaba permitiendo la vuelta, el acceso al Kobani solamente de familias que previamente habrían salido del Kobani. Claro. Claro. Bueno, y ahora Sí. se ha visto que en Turquía han reprimido muchas manifestaciones. De hecho, hay más de 20 muertos a raíz de estas protestas. ¿Cómo Sí. ves esa situación? Sí, según las últimas informaciones ya habrían al menos 31 muertos en todo el país. Pues es evidente que la reacción de Turquía todavía no ha reaccionado. Turquía, Claro, porque habría que y decir, así- estas protestas en realidad, que tienen su origen en el pueblo kurdo que vive en Turquía, se dan por la falta de Sí. acción por parte de Ankara sobre la situación que se está Sí, dando en Siria. Correcto. Por la falta de reacción del gobierno de Erdogan, que ha dificultado en diversas vías. Por ejemplo, una de ellas y de las más importantes, cuando estuvimos en la frontera, nosotros vimos miles de jóvenes de jóvenes chicos, tanto chicos como chicas, kurdos de toda Turquía, Sí. que habían bajado a la frontera, que querían acceder al Kobani, cruzar la frontera al Kobani para ayudar a defender a la población, ¿no? Y no se les permitió por la parte de las autoridades turcas cruzar la frontera. Eso es una de las principales razones. Luego, que se ha hablado mucho de que Turquía también asistía a los heridos, por ejemplo, del Estado Islámico, y en diversas formas ha proveído de asistencia a miembros del Estado Islámico, ¿no? Nosotros llegamos incluso a grabar a algún miembro de Estado Islámico que supuestamente cruzaba la frontera del suelo sirio a suelo turco sin que fuera advertido o reprochado en ningún momento por las autoridades turcas. Existe toda una doble moral Claro, de la forma. Ankara dice que va a actuar en contra de lo que pasa en Siria, que apoya a la coalición internacional, pero sin embargo en la práctica eso no se ve. Sobre el terreno no se ha visto eso y nosotros creemos que se debe a que Erdogan es también enemigo de la guerrilla kurda del YPG,
en las fuerzas de protección civil del Kobani, que a su mismo tiempo forman parte de PKK, que llevaba librando una guerra contra Turquía desde hacía 30 años. Claro. Y creemos que Erdogan lo que quiere es que cuando hablamos del PKK estamos hablando del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Correcto. Y creemos que Erdogan quiere que el Estado Islámico acabe primero con los kurdos, y una vez acabe con los kurdos, sería el momento escogido por Erdogan para eventualmente atacar al Estado Islámico. Pero no olvidemos que el Estado Islámico, esta es solo una suposición, ¿no? Sí. Que en ningún momento se basa en... y entonces no olvidemos que el Estado Islámico también no para de crecer, ¿no? Claro. Sobre el terreno. Y que, por ejemplo, los bombardeos de Estados Unidos llegan muy tarde, ¿no? Los pocos bombardeos que se han producido hasta el momento, porque recordemos que el pasado lunes el Estado Islámico entró en el núcleo urbano del Kobani. Sí, que se han visto banderas incluso sobre los edificios. Pero esto que decís es realmente cierto, que el Estado Islámico cómo va creciendo exponencialmente tanto en hombres como en armamento a medida que va avanzando en el control de diversas ciudades. Sí. Hemos asistido a este enfrentamiento a lo lejos, ¿no? De nosotros desde posiciones turcas, y la realidad es que la guerrilla kurda conoce muy bien el terreno y tienen unos miembros verdaderamente valientes, pero tienen un armamento mucho menos sofisticado, mayoritariamente subfusiles, Kalashnikovs, ¿no? Y algunos pocos vehículos, ¿no? De guerra, y el problema es que son siempre los mismos los que luchan de la guerrilla kurda, y el Estado Islámico, a medida que van cayendo, detrás tienen más, llegan más, son como una plaga, ¿no? Claro. Sí, se van reproduciendo y al parecer tienen fuentes de financiación muy potentes, ¿no? Que tanto de Occidente como de los países de los Emiratos Árabes, que no dejan de financiar a este grupo, ¿no? Yihadista. Claro. Bien, hoy hubo una manifestación en Barcelona, donde tú estás. Sí, correcto. ¿Cómo fue? ¿Cuánta gente participó? Pues para ser la primera manifestación, y teniendo en cuenta que en Barcelona hay muy pocos kurdos viviendo, creemos que ha sido un éxito esta manifestación. Han habido aproximadamente 200 personas, y la mayoría de ellas eran población catalana y española, ¿no? En general. Kurdos una minoría, evidentemente, porque hay pocos, y hemos empezado en la plaza principal, ¿no? de Barcelona, la Plaza Cataluña, y de ahí ya nos hemos dirigido al consulado turco, donde bueno, hemos tenido algunas palabras denunciando la inacción por parte de Turquía, ¿no? La pasividad internacional, especialmente de Turquía y de Estados Unidos, ¿no? Sí, una pasividad que cuesta vidas. Alan, te agradezco por este contacto. Sí. Te agradezco por este contacto. Gracias a vosotros. Seguramente en las próximas semanas volveremos a hablar. Muchas gracias, Un abrazo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Era Alan Assad Canjo. Él en este momento está en Barcelona, estuvo en Kobane, la ciudad asediada por el Estado Islámico, y nos contaba un poco cuál es la situación dentro de la ciudad y en la frontera con Turquía, donde la policía turca continúa reprimiendo, y él nos contaba que se calcula que en el interior de Turquía hay al menos 31 personas muertas pertenecientes a la comunidad kurda.